La cápsula del tiempo. Y esta cápsula del tiempo nos lleva hasta 1946, porque ese año Jacobo Borges, el maestro, artista plástico, dibujante, cineasta, escenógrafo venezolano, todo un ícono de nuestras artes plásticas en Venezuela, tenía 15 años y nos permite además el honor, el gusto de conversar con él y hacer este ejercicio de descubrir qué objetos habría utilizado para inmortalizar ese año 1946 en una cápsula del tiempo. Maestro Borges, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien. 46 tendría yo 15 años, ¿no? Exactamente, a sus 15 años. ¿Qué objetos hubiese metido en una cápsula del tiempo de haberla hecho a sus 15 años en 1946? ¿Qué cosas quizás eran preciadas para el quinceañero Borges? ¿Había algún lápiz, había algún objeto que tuviera que ver con la carrera después desarrollada? Voy a tratar de sintetizar para llegar a los 15. Nosotros vivíamos en el cementerio y nos mudamos para Katia. Y en ese sitio donde nosotros estábamos, en Katia, era lleno de plantas, árboles. Incluso había una vaquera. Yo viví niño, yo tomé leche de vaca, que es increíble que uno pueda pensar que eso sucedía ahí. Y lo que más me sorprendió y durante muchos años fue muy importante, es que cuando fui la primera vez a una escuelita de una señora que enseñaba a leer, había un niño ahí dibujando con lápices de color en un barquito. No era una cosa sensacional, el barquito pues muy simple, ¿no? Pero los colores, no había visto nunca lápices de color. Era la primera vez que veía el color. Y bueno, me emocionó tanto que le pedí el dibujo. Entonces él me dijo, no, porque tú vas a decir que es hecho por ti. Eso, como 20 años después o 30, me paró un guardia nacional en la calle. Y yo no sabía por qué me iba a parar un guardia nacional. Y me dice, Jacobo, yo soy Cuervo. Y no me acordaba quién era Cuervo. Yo soy el que hice el dibujo que tú te querías coger para decir que era hecho por ti. Imagínate que él se acordara de eso. Y un día lo conté en México, y habían estaba el presidente de la universidad y tal. Y él me dijo, pero eso tiene una explicación muy sencilla. Tú pudiste haber sido el guardia nacional y él el pintor. Porque ¿cuál es la razón que él se acordara de esa cosa tan pequeña? Maestro, nos está hablando además de una anécdota bellísima, pero ¿cómo era Jacobo Borges a sus 15 años? ¿Qué recuerdos tiene del cementerio? Bueno, te iba a llegar porque tiene que ver con eso. A ver. Después de la salida del sexto grado, por ahí, quinto, sexto, apareció un niño con un lápiz. Y el lápiz era un lápiz 7B, que son muy suaves, para dibujar son increíbles. Y bueno, yo reuní centavito a centavito para comprar ese lápiz, que lo compraba en el centro, ¿no? La agencia musical al lado de la Plaza Bolívar. Cuando yo tuve ese lápiz en la mano, el regreso en autobús para Katia era como un poder mágico. Todos los que estaban sentados ahí no sabían lo que yo tenía en la mano. Y una de las cosas que yo guardaría y tendría ahí serían lápices de 7B. Estamos hablando de una Venezuela todavía incipiente, apenas naciendo, todavía le faltaba demasiado camino por recorrer, pero ¿recuerda cómo se vestía el maestro Jacobo Borges cuando todavía no era maestro, sino tenía apenas 15 años? ¿Cuáles eran las costumbres de juventud? Bueno, yo a los 14 trabajaba en el taller de Carlos Cruz Díaz. Y él se vestía en esa época muy formal, corbata. Él tendría 20 y pico de años. Yo tenía 15, él tenía 24 o 25. Y usaba corbata. Entonces, claro, él me corregía todo el tiempo la manera de vestirme. Incluso eso
hasta que yo tuve como 40 años y él vestía formal. Él siempre estaba pendiente cómo estaba vestido yo, o cómo me había puesto el pantalón o la camisa y tal. Me agarraba y me decía, no, eso no puede ser así. Él fue en eso, él me introdujo en cierta manera a vestirme formal, pues. Y claro, con el tiempo me fui liberando y él también. Él ya a los 60, 70 años vestía de una manera totalmente informal. Pero en ese momento él tenía un saco, pero además mucha de esa ropa que yo tenía me la daban. El propio Cruzier, los poetas, siempre me estaban dando ropa. Mi mamá no le gustaba porque le parecía que no estaba bien, pero eso hizo que yo cambiara, digamos, la expresión, pues, porque lo que yo parecía era un niño marginal. Cabruja escribió unas cosas de esa edad, porque yo era amigo de Cabruja desde pequeño, y describió una cosa tremenda. Yo parecía un clochado, un mendigo. Maestro, Y pero hablando, ha mencionado a Cruz Diez, a Cabrujas, a poetas, al mundo cultural que estaba surgiendo en esa Venezuela y que llegaron a ser referencias para todo el mundo. Y usted tuvo el privilegio de trabajar en el taller, siendo usted un quinceañero en el taller del maestro Carlos Cruz Diez. Pero ¿qué otras referencias? ¿A quién admiraba? ¿Cuáles eran quizás esos artistas, actores, escritores que eran los ídolos bueno, del momento para Jacobo Borges, quinceañero? son dos niveles. Yo, yo, yo soy un lector, que la otra cosa es el libro. El libro para mí es todo. Si yo no hubiera tenido la pasión por la lectura, yo no llego a nada. Pues. La lectura para mí, ahora cómo lo descubrí justamente en ese periodo también, que ese muchacho sabía que existía la Escuela de Artes Plásticas. Y bueno, yo una vez, escondido de mi mamá, cogí un autobús tal, y llegué al centro de la ciudad, que era donde estaba la Escuela de Artes Plásticas. Y mientras que subía, porque son unas calles que suben hacia el norte, y mientras que yo subí, descubrí que había una biblioteca. Y de regreso de la Escuela de Artes Plásticas, que yo lo que iba a ver es conocerla, que era. Hasta por cierto, con Soto me pasó una cosa comiquísima. Yo tendría 13, 14 o algo así. Y había un hombre sentado viendo un mural que estaba haciendo. Y yo sentí que él estaba preocupado y no conseguía la solución. Entonces le dije, mira, esa mujer que está ahí, el brazo es muy corto, deberías alargarlo. O el otro brazo es muy largo. Entonces él se volteó hacia mí, me dijo, mira carajito, el arte no es fotografía. Y ese que me dijo eso era Soto, que estaba estudiando en la Escuela de Artes Plásticas, igual que Alejandro Otero. Pero esa biblioteca, que era de uno de esos ministerios, yo me metí, yo tenía las alpargatas estaban rotas, bueno, como un clochado, un mendigo. Y él se me acercó, era un tipo muy grande, y me dijo, ¿a ti te interesa leer? Le dije, bueno, sí, sí. Y si te presto un libro, tú lo lees. Sí. Y me lo devuelve. Sí. Entonces, el primer libro que yo leí, pero que no entendía nada, era de Eurípides. Bueno, ahorita se me acaba de ir el nombre. Vidas paralelas de Plutarco. Y a partir de ahí yo empecé a leer libros, a leer libros, a leer. La mayor parte no entendía, pero a medida que leía iba entendiendo más. Y lo usé como método para aprender cualquier cosa. Cuando estaba aprendiendo francés, yo sentí un momento que yo hablaba francés y leía francés, y pues estaba leyendo un libro y no lo traducía, estaba leyendo directo en francés, pero de repente veo el libro, estaba en un metro en París, veo el libro y me doy cuenta, estaba en español, no estaba en francés. El libro es otro elemento fundamental. Yo no puedo vivir sin libro, sin leer no puedo. Y leía muchísimo. No sabía
traducir los nombres, por ejemplo, Shakespeare era Shakespeare, Gauguin, el pintor era Gauguin. Carlos se reía mucho cuando le nombraba y me corregía, o los amigos. Yo creo que sin el libro yo no sería lo que soy. Maestro Borges, y si bien hicimos ese repaso por el vaso de leche de vaca de comienzos de vida, los lápices, el guardia nacional al que usted supuestamente le iba a robar el dibujo según su testimonio, y por este libro Vidas Paralelas de Plutarco, si hubiese que depositar un LP, algo, los sonidos, ¿cuál era la música de ese año 1946, de ese tiempo de quinceañero? Sí, música clásica. O sea, yo no... un carpintero que vivía cerca, él oía mucha música clásica y mucha ópera. Y a mí no me gustaba mucho la música popular, la sentía una cosa muy comercial, ¿no? Después yo aprendí a escuchar, por ejemplo, Pedro Vargas, lo escuché yo como a los 70, pero resulta que él, cuando yo tenía como 15, él era famosísimo, pero yo no me interesaba, pues. A mí me interesó eso mucho después, pero en ese momento lo que oía era Beethoven. Además había una radio, en la Radio Nacional, que ponía música. Lo que pasa es que no sé exactamente la fecha, pero por la radio yo oía música clásica, pero fundamentalmente con el amigo carpintero. Que yo oía música clásica porque él tenía muchos discos. Maestro, y si tratamos de hacer memoria gustativa, ¿hay algún sabor que a usted le recuerde a esos años de quinceañero? Sí, mi mamá hacía una chichambina que es increíble, nunca la conseguí. Estuve en los Andes, nunca conseguí. Era una cosa muy complicada de hacer que ella hacía, y yo buscaba los mangos. Yo desde Katia pasaba eso, una montañita que había ahí para llegar al Paraíso. Me tardaba como 3/4 de hora. Pero yo iba al Paraíso para buscar mango y ahí traía como 5 kilos de mango, 6 kilos. Y con eso mi mamá hacía la chicha. Muchas de las cosas que tú me preguntas que están en esa época fueron las que me conformaron. La curiosidad por la música fue una cosa prácticamente muy pequeña. La pintura, todo lo que tenía que ver con el dibujo, cuando tenía como 14 o una cosa así, me castigaron porque, no sé si voy a hacerlo muy sintético, la maestra era una mujer bellísima y todos los niños que tenían, todos estaban enamorados, pero inventaron un juego que es que empezaba a hablar todo el mundo al mismo tiempo, todos los niños, y uno de los niños tenía que atravesar el espacio entre los pupitres y el pupitre de la maestra, y meterse debajo y verle las piernas y regresar. Como había mucha gritería, ella no lograba percibir que lo que pasaba. Entonces un día me tocaba a mí, me golpeaba, me daban golpes en la cabeza, pero yo era chiquito, que yo lo hiciera, hasta que, bueno, acepté. Cuando iba a mitad de camino entre los asientos de nosotros y el pupitre de ella, que quedaba como a 5 metros, 8 metros, cuando estaba en la mitad, alguien gritó, maestra. No, perdón, cuando llegué al escritorio, que metí la cabeza y estaban las piernas de ella inmensas, un niño gritó, maestra, Borges está dentro del escritorio y tal. Y la maestra bajó la cabeza, me agarró por la oreja, me levantó y me llevó a donde el director. Todos creíamos que el director era amante de la maestra. Bueno, ella se fue y él se quedó conmigo y me dijo, lo que tú has hecho es tremendo. Mira, me vas a hacer un favor. Y buscó una lata de 5 litros, me vas a comprar gasolina, me dio dinero. Y fui a la bomba de gasolina que quedaba cerca, compré la gasolina, regresé y ya se estaba cerrando la escuela. Y me dejó ahí adentro, me dijo, mira, nosotros nos vamos, pero tú quema la escuela. Aquí tienes los fósforos, tienes la gasolina, lo vas echando así
y quemas todo eso. Y se fue y me dejó encerrado. Y yo estuve dudando si le echaba gasolina a los pupitres y me di cuenta que no tenía salida, que si yo incendiaba la escuela no había por dónde yo salía. Y eso fue lo que me detuvo. Me quedé ahí esperando que regresara. Cuando regresó, dijo, no quemaste la escuela. Entonces tú debes tener algo bueno. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Yo dije, dibujar. Ven conmigo. Y me llevó a la carpintería. Y me enseñó un pilograbado, que era una cosa que se encendía con corriente y quemaba. Entonces trajo unas maderas y me enseñó cómo quemar. Entonces era como un lápiz. Es decir, dibujaba y me quedé ahí dibujando. Y en la tarde él salió y me dijo, mira, tú podrás dibujar a un prócer, un poeta. Bueno, si tengo papel, sí. Entonces compró los papeles, compró lápices de color. Y desde ese momento empecé a hacer dibujos grandísimos que se pegaban por toda la escuela. Yo andaba siempre muy mal vestido. Siempre se me estaba cayendo el pantalón, pero era famosísimo dentro de la escuela. Y admirado, pinté todo lo que te podía imaginar. Empecé por Pérez Donalden. Y bueno, como tú ves, se fue como organizando. Y la maestra, en la escuelita esa, había una escalerita de tierra porque en la fachada era lo único que había de construcción. El otro era, excavaron en el cerro. Y arriba, un cuarto que había ahí, había un señor y era escultor. Él fue el que hizo la estatua de Sucre en la Plaza de Cali. Él era escultor. Entonces yo lo visité hasta los 20 y pico de años. Yo tuve amistad con él. Ese era un ícono para mí porque además retocaba fotos. Y no habían fotos de color y le ponía color. Era una cosa bien maravillosa lo que hacía. Maestro, agregamos entonces a esa cápsula del tiempo esa especie de lápiz que quemaba sobre madera y que le permitía también explorar otros materiales a la hora de dibujar. Pero acaba de decir que todo lo que vivió en esa época, por allá por el año 1946, lo forjó a usted como persona, sus gustos, su inclinación por las artes, el gusto musical, el gusto por la lectura. ¿Qué le habría gustado saber a esa edad, visto todo lo que ha transcurrido en nuestro país y en su carrera hasta nuestros días? Ya tiene 91 años. ¿Qué le habría dicho a Jacobo Borges de quinceañero? No sé si te vas a reír, lo que me hubiera gustado a mí es saber matemáticas. Y ya mayor, como los 60, 70, tuve en París un amigo que era matemático y yo empecé a estudiar con él. Pero eso ha sido una cosa muy triste para mí, no he podido. Porque acuérdate que yo llegué hasta sexto grado y en mi casa no había posibilidad que yo pudiera estudiar, ¿no? Y mi papá además tenía una idea de la educación de los tres varones. Cada uno un tipo de trabajo y después hacen una empresa con eso. Uno era mecánico, era asistente de mecánica. Iba a ser mecánico y tuvo su taller justo al lado de Radio Caracas. Casi todos esos actores siempre me decían, conocí a tu hermano, él acomodaba mi carro, era un genio. Y el otro era tractorista, hizo su empresa y tal. Él vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, tiene pura hembra, 4 hembras, y una que era la más negrita, ha sido su peculado, un tipo muy inteligente. Mi hermano tiene ya como 90 años y toda su vida estuvo obligado, hacía carros, los armaba, eran unos carros muy raros, era prácticamente diseñado por él. Y ¿para qué te conté yo eso? Estábamos por el desconocimiento de matemática que le gustaría saber y por el consejo que le hubiese dado al Jacobo Borges jovencito, hoy ya un maestro consagrado. Sí, el cine. Mi papá, que trabajaba con uno que fue un gran coleccionista, pero de Ingenio Echeverría. Él hizo una colección de impresionistas y después terminó en el cubismo.
Y mi papá, yo no sé por qué hacía eso, él me llevaba a esa casa para que viera la colección. Entonces yo chiquito, prácticamente es un rancho donde vivíamos, yo empecé a ver Gauguin, Monet, todos los impresionistas, eran cuadros pequeños pero muy importantes. ¿Por qué él me llevó? No sé, porque además cuando yo le dije que yo quería ser pintor, me dijo, te vas a morir de hambre. Y yo le dije, pero tú me has contado un cuento de un chino que hizo los leones esos de Maracay, que era mesonero. Y yo decía, pero ese era chino, tú eres venezolano, tú te vas a morir de hambre. Pero él, otra cosa que hizo fue que se compró un reproductor de 6 milímetros y películas. Y la mayoría de las películas eran de Chaplin, de Harold Lloyd, de Buster Keaton. Es decir, que yo vi el mejor cine, lo vi pequeñito. Pero nosotros exhibíamos y le cobrábamos a los otros niños un centavo. Con el dinero que ganábamos ahí, nos íbamos para un cine grande, veíamos Tarzán y pensábamos que nosotros estábamos robando a los niñitos. Y resulta que no, que a nosotros que nos estaban robando, ¿no? Yo me eduqué en mi relación con el cine y Buster Keaton. Maestro, ha sido un gusto compartir con usted estos minutos en Zona Éxitos y cerrar ya esa cápsula del tiempo donde depositamos, habría que ponerle conservantes hoy, ese vaso de leche de vaca directo de la vaca, ese libro Vida Paralela de Plutarco, así como también las alpargatas desgastadas y el lápiz 7B. ¿7B? Sí, 7B, el lápiz 7B. Muchísimas gracias a Jacobo Borges, quien es dibujante, artista venezolano, cineasta, por haber compartido con nosotros esa cápsula del tiempo que nos llevó hoy a 1946. Y con el maestro nosotros decimos hasta el lunes.